Horus Lupercal, primarca de la 16ª Legión, fue el más grande llamado de los hijos del emperador de la humanidad. Creado como un guerrero casi divino, Horus era un símbolo de lealtad, fuerza y nobleza, el primero en ser encontrado y el favorito entre los primarcas, destinado a liderar a la humanidad hacia la Era Dorada. Dotado de un carisma y un liderazgo que inspiraba a sus hermanos y a sus guerreros, su habilidad en el campo de batalla era legendaria y su cercanía con el emperador parecía inquebrantable. Pero la gloria y el poder que Horus ostentaba le convirtieron también en el objetivo de las fuerzas oscuras que habitaban en las profundidades de la disformidad. Tentado por los poderes ruinosos, Horus sucumbió a las promesas de poder absoluto y la visión de un imperio que gobernaría en su nombre. Traicionado por su propia ambición y corrompido por el caos, el Señor de la Guerra desató una rebelión que devastaría la galaxia y pondría al emperador mismo en el filo de la destrucción. La tragedia de Horus no fue solo su caída, sino el impacto de su traición sobre aquellos que lo seguían. Empecemos. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros de darle like y suscribiros, y que ya os podéis hacer miembros del canal para apoyar este proyecto. Hoy vamos a hablar de Horus Lupercal, y con esto vamos a acabar a todos los primarcas que empezamos por el león y acabamos con Horus, ¿no? Vamos a hablar un poco de la vida de Horus, de cómo llega al poder en su mundo natal, de la Gran Cruzada y de cómo no la quería en la herejía, ¿no? Un personaje súper importante, obviamente. ¿Qué sería Warhammer sin Horus? ¿Verdad? Que se lo digan al emperador. ¿Cómo le quería al bono de Horus? ¿Qué fe tenía en él, El niño descarriado, podemos decir. Así que nada, chicos, sin más dilación, vamos con el vídeo. Nacido en los oscuros laboratorios de Terra, bajo las vastas montañas de Himalaya, el primarca Horus surgió como una criatura moldeada por la voluntad implacable del emperador, una creación de genio y destino. En el milenio 30, junto a sus hermanos primarcas, fue lanzada a la vorágine de la galaxia, esparcido por la disformidad como peones en un juego cósmico. Los poderes ruinosos del caos, aquellos dioses sombríos, aprovecharon la dispersión para susurrar tentaciones prohibidas en su alma aún joven, plantando las semillas de un futuro plagado de traición. La cápsula de Horus, su cuna de hierro y esperanza, descendió al mundo minero de Cetonia, un planeta hostil, devastado y explotado hasta el núcleo de los albores de la expansión humana. Fue en este desolado paisaje industrial donde el joven primarca emergió, creciendo entre las despiadadas bandas tecnobárbaras que guerreaban por los restos de un mundo ya marchito. Aunque nunca se forjó plenamente en el mundo de su legión, Horus se hizo un nativo de Cetonia, hablando el rudo dialecto del planeta con la esperanza de un verdadero hijo de las colmenas en ruinas, adoptando el porte de los guerreros más duros. Para algunos de sus hermanos de la 16ª Legión, ese áspero acento y su actitud carismática eran meras maniobras para ganarse el respeto de sus guerreros, la feroz y orgullosa Legión de los Lobos Lunares. Otros, sin embargo, creían que era una señal de su voluntad indomable y de su capacidad para comprender y dominar a sus guerreros, adaptándose a ellos como un líder auténtico. Horus fue el primero en ser encontrado, el primarca al que el emperador tomó bajo su ala en los albores de la Gran Cruzada, recorriendo junto a él el sistema solar y forjando alianzas que cimentarían el imperio del hombre. Durante 30 años de guerra, el Señor de la Guerra y su progenitor divino marcharon juntos expandiendo los límites de un imperio que prometía perdurar por eones. Cetonia, el oscuro y violento mundo relativamente cercano a Terra en el vasto vacío, había sido una ruina de feroces batallas desde los días caóticos de la era de los conflictos. Cuando una de las primeras flotas de la Gran Cruzada partió del sistema solar, marcó la despiadada población de Cetonia con su toque, en busca de recursos y guerreros. Despojada y sin valor estratégico aparente, Cetonia no ofrecía riquezas al naciente imperio, pero poseía algo más preciado: hijos endurecidos por una vida de constante lucha.
Decenas de miles de sus jóvenes fueron llevados primero como soldados para los ejércitos de la Cruzada, y luego los más dignos y feroces ascendieron a la élite, a las filas de la Legión. En los misteriosos laboratorios de Luna, aquellos hijos de Cetonia renacieron como Astartes de la 16ª Legión. En honor a su brutal origen y al eco de antiguas victorias de la primera pacificación de Luna, el emperador les otorgó un nombre que haría temblar a sus enemigos: los Lobos Lunares. Bajo este nuevo estandarte desataron una ola de fuego y sangre que resonaría en las estrellas sin reclamar. Por 30 años estelares, el emperador y Horus lucharon juntos, enfrentando las primeras campañas de la Gran Cruzada. El emperador forjó a su primarca a través de cada batalla, cada victoria y cada sacrificio. Cuando el emperador partió en busca de otro de sus hijos dispersos, Horus quedó a la cabeza de las Principia Imperialis, el mando de los ejércitos que llevaban la luz imperial a las sombras de la galaxia. Mientras más primarcas se unían a la cruzada, Horus comenzó a ser visto como el más grande de todos, el primero entre iguales. Aquel que conocería la grandeza y el amor de su padre se había jurado a sí mismo nunca ceder su lugar como el favorito del emperador, una ambición que solo creció con el tiempo y las victorias. Los Lobos Lunares libraron 2 siglos de guerra, arrasando a sus enemigos con furia y leyenda, mientras la capacidad estratégica de Horus se volvía mítica. No solo era un general, sino un líder innato, capaz de unir a fuerzas divergentes en un solo puño, tanto en el campo de batalla como en sus tratos diplomáticos con las civilizaciones que encontraban en la Gran Cruzada. Su sabiduría y carisma crearon un método que calmaba a los pueblos conquistados, que entendía las tradiciones y culturas y muchas veces lograba la paz sin una sola gota de sangre. Pero aquella misma empatía y talento para leer el alma humana sería su perdición. A medida que la cruzada avanzaba y el emperador se dividía entre sus hijos, Horus fue designado líder supremo en múltiples campañas, un lugar donde demostró su genio una y otra vez. Fue así como Horus, con su entendimiento de la psique humana y su capacidad para explotar fortalezas y debilidades, se ganó la admiración de los demás legiones astartes. No solo comandaba como un maestro estratega, sino que orquestaba cada legión como un director de guerra. Asignaba las cicatrices blancas y los amos de la noche a despliegar relámpago, los puños imperiales y los guerreros de hierro a asedios implacables, moviendo sus fuerzas como un dios en el tablero cósmico. Además alentaba rivalidades entre sus legiones, incentivando a sus guerreros a sobrepasar sus propios límites. Aunque esta competitividad ardiente pronto se convirtió en un rencor incontrolable, y el fuego que consumiría todo a su paso. Aunque los Lobos Lunares habían conquistado innumerables victorias en su senda de sangre y fuego, una gesta se alzaría sobre todas las demás y los transformaría para siempre. En el apogeo de la Gran Cruzada, el joven imperio alcanzó su gloria máxima al aplastar el imperio orco más vasto y temible que jamás se había enfrentado. La Cruzada de Ulanor fue un ataque colosal contra el Imperio Piel Verde gobernado por el temido Señor Supremo Urlak Urruk. En el corazón del sistema Ulanor, el mundo capital de los orcos se convirtió en el epicentro de una batalla que resonaría en los anales del imperio. 100.000 marines espaciales, 8 millones de soldados del ejército imperial y miles de naves estelares formaron el vasto poderío que la humanidad desplegó en su campaña para reunir los mundos perdidos de su estirpe. Los orcos de Ulanor representaban una amenaza inimaginable, una horda jamás igualada en número y brutalidad. Pero en aquella sangrienta victoria el emperador de la humanidad consolidó su poder y selló el destino de la galaxia. Fue entonces, tras esta gloriosa conquista, que el emperador regresó a Terra, dejando a Horus como líder supremo de la Gran Cruzada. Como prueba de su favor, le confirió el título de Señor de la Guerra, una posición única que lo colocaba por encima de todos los primarcas y al mando absoluto de las flotas expedicionarias. Y en un gesto de honor y reconocimiento, el emperador sugirió que la 16ª Legión adoptara un nuevo nombre: los Hijos de Horus, en tributo a su primarca. Al principio, Horus rechazó el honor, pues no deseaba distanciarse de sus hermanos, pero la sombra de la ausencia del emperador pesaba en el ánimo de todos. El enigma de su partida, sus secretos no revelados y el proyecto oculto en el que se sumió, crearon en Horus y sus hermanos una inquietud creciente, una herida abierta que se infectaría hasta engendrar la traición.
Recién nombrado señor de la guerra, buscó consejo entre sus hermanos. Comprendía que su ascenso los separaba de ellos y temía despertar resentimientos y rivalidades. Muchos lo apoyaron sin reservas. Sanguinius, Lorgar y Fulgrim se contaban entre sus más fervientes aliados. Otros, como Angron y Perturabo, se enfurecieron, y solo una diplomacia magistral pudo aplacar sus egos heridos. Algunos, como Levan Rush y Lionel Johnson, aceptaron el nombramiento con cinismo resignado, mientras que Robert Gilliman, Yagate Khan y Rogal Dor lo acogieron como una elección natural. Horus valoraba especialmente el consejo de sus hermanos más serenos y sólidos, aquellos que encarnaban los ideales imperiales y lideraban con un genio militar sin igual. Dor y Gilliman se convirtieron en sus consejeros de confianza, figuras cuya aprobación ansiaba como un hermano menor que buscaba la guía de los mayores. Pero aunque le fue concedido el título de mayor poder y autoridad, Horus no halló la satisfacción en su nombramiento. Las palabras del emperador, que alzaban a Horus y lo proclamaban como conquistador en su nombre, resonaban con una distancia fría. Horus percibía que mientras el emperador permanecía en su palacio de Terra, él sería quien arriesgaría su vida en el campo de batalla, construyendo un imperio cuyo honor y gloria no le pertenecerían del todo. Así, en el corazón del señor de la guerra comenzaron a germinar las primeras sombras de resentimiento y envidia, sensaciones que lentamente infectaron su espíritu. Al asumir su rol como señor de la guerra, Horus dirigió la gran cruzada con una devoción férrea, aunque las tensiones crecían entre los primarcas y en el seno del imperio. Algunos cuestionaban el retiro del emperador, su aislamiento en Terra y la formación de un nuevo consejo, encabezado por Marcador el Sigilita, quien pretendía gobernar sobre los mundos recién conquistados con férrea burocracia. Entre aquellos que permanecían leales al señor de la guerra se contaba Lorgar, el primarca de los portadores de la palabra, quien ya entonces conspiraba en las sombras, impulsado por sus secretos oscuros. Horus se debatía entre la lealtad y el descontento al tiempo que las semillas de la traición tomaban raíz. Alentado por su amigo cercano Sanguinius, finalmente aceptó el nombre de los hijos de Horus para su legión, un símbolo de su preeminencia y el honor del emperador le había confinado. Pero en su soledad y en sus creencias, Horus se acercó a aquellos que ofrecían respuestas, como el primer capellán Erebus de la Legión de los Portadores de la Palabra, que susurraba en su oído promesas de poder y sabiduría. Los portadores de la palabra, antaños devotos del emperador como una divinidad, habían sido castigados duramente por su fervor religioso. En Kur fueron humillados y repudiados por el emperador, quien prohibió la adoración y declaró que la humanidad no debía arrodillarse ante ningún dios. Esta reprimenda encendió en Lorgar una llama de resentimiento, y en su búsqueda una fuerza verdaderamente digna de adoración, y fue conducido hasta el Ojo del Terror, donde se encontró cara a cara con los poderes ruinosos. Allí, ante el abismo insondable, Lorgar halló a los dioses oscuros, una fuerza que juzgó digna de su lealtad y de toda la humanidad. A su regreso, Lorgar guió a su legión en secreto, difundiendo su nueva fe y preparando a los portadores de la palabra para sus instrumentos de los dioses del caos. Durante décadas tramaron en las sombras, tejiendo intrigas y preparando el terreno para su cruzada de corrupción. Su primera tarea: sembrar la semilla de la traición en el corazón del señor de la guerra. Después de que Lorgar situara a su astuto emisario Erebus cerca de Horus, la voluntad del capitán comenzó a ser lentamente desviada hacia la oscuridad. El hábil capellán de los portadores de la palabra fue envenenando la mente de Horus, sembrando dudas y rencores hacia el emperador. Poco a poco, Erebus también arrastró a algunos miembros del Mournival, el consejo de confianza de Horus, hacia la senda de la traición, aprovechándose de su lealtad ciega a su primarca por encima de su compromiso distante con el emperador. El clímax de esta conspiración se produjo en la luna del mundo salvaje de Davin. Allí Horus fue mortalmente herido en una batalla contra Eugen Temba, el antiguo gobernador planetario de Davin, ahora corrompido por las fuerzas caóticas. Armado con la Kirebranch Anatame, una antigua espada Xenos consagrada a Nargel y robada por Erebus de las civilizaciones Interex, Temba asestó un golpe venenoso al señor de la guerra, una herida que ninguna tecnología imperial podía sanar.
Desesperados por salvar a su líder, los oficiales de la logia guerrera de los hijos de Horus permitieron que Erebus llevara al señor de la guerra al templo de la serpiente, una secta secreta en la luna de Davin, donde la hechicería prohibida florecía en la penumbra. Allí los cultistas del caos realizaron oscuros rituales, sometiendo el alma de Horus a un viaje a través del Immaterium, donde el señor de la guerra fue sumergido en visiones aterradoras. Durante su estancia en el Immaterium, Horus fue testigo de un futuro distorsionado, una galaxia en la que el emperador y algunos de sus hijos primarcas eran venerados como dioses, mientras que él, el glorioso señor de la guerra, quedaba olvidado. Las sombras de los dioses oscuros susurraron en su oído, presentándose como víctimas de la tiranía del emperador y prometiendo a Horus poder y dominio eterno. Aunque Magnus el Rojo, el hechicero de los 1000 hijos, intentó advertir a Horus que esta visión era solo una de muchas posibilidades, el rencor de Horus sentía hacia su padre lo impulsó a aceptar la oferta de los dioses del caos. Danos al emperador y te entregaremos la galaxia. Así Horus emergió del ritual cambiado, sus heridas curadas por el poder de la disformidad y su alma ya enredada en las sombras del caos. Rechazando su lealtad al emperador, Horus transformó a su legión en devotos de los poderes ruinosos. Con sus primeros aliados, Angron, Fulgrim y Mortarion, Horus comenzó a tejer una red de traición que abarcaría muchos primarcas y innumerables regimientos del ejército imperial, llevando la corrupción hasta las profundidades del Adeptus Mechanicus. Mientras tanto, Magnus, profetizando la traición de Horus, envió un desesperado mensaje al emperador a través del Immaterium, rompiendo las defensas psíquicas del Palacio Imperial en Terra. Este acto de magia fue visto por el emperador como un desafío intolerable a su autoridad, quien interpretó que Magnus había violado las leyes del concilio de Nicaea, y así ordenó al feroz Leman Russ y a su legión capturar a Magnus y llevarlo a Terra para enfrentar justicia. Pero Horus, manipulando las rivalidades de los primarcas, convenció a Russ de llevar a cabo un asalto brutal contra Próspero, el mundo natal de los 1000 hijos, y que Magnus tenía que ser aplastado y destruido por su legión. Horus, que era listo, sabía que dentro de las legiones había gente que no compartía esta misma lealtad. Muchos de los Astartes de Terra, guerreros forjados bajo la mirada directa del emperador, seguían siendo fieles a su causa. Entonces Horus, buscando eliminarlos, urdió un plan despiadado que pasaría a la historia como la atrocidad de Isban III. Con el pretexto de reprimir la rebelión de Pral, envió a los Astartes leales al planeta, ordenándoles conquistar la capital de la ciudad coral. Pero en el momento de la victoria, mientras sus tropas celebraban, Horus desató una lluvia de bombas víricas sobre el mundo. El mortal virus devorador de vida consumió la carne de 8.000 millones de almas en un suspiro, llenando la disformidad de un grito de muerte que opacó el Astronomicon. Pero no todos cayeron. Saúl Travis, un capitán leal de los hijos del emperador, descubrió el siniestro plan y con la ayuda de Nazariel Garro de la Guardia de la Muerte logró advertir a los Astartes leales en Isban III, permitiéndoles refugiarse antes de la caída de las bombas. Mientras la población civil se disolvía en sombras, los que aguantaron leales se reagruparon y resistieron contra las fuerzas de Horus. Angron, quien se enfureció al ver a los leales que aún respiraban, descendió al planeta con 50 compañías de traidores, desatando una furia brutal y sin control. A su lado, los hijos de Horus, la Guardia de la Muerte y los hijos del emperador fueron lanzados a la carnicería, combatiendo a los leales en un enfrentamiento desgarrador. Entre los defensores estaba Tarvis, Gabriel Loken y Tarik Trogadon, que resistieron con tenacidad sobrehumana, luchando contra sus propios hermanos caídos en desgracia. Durante 3 meses de resistencia desesperada, los leales retrasaron los planes de Horus, pero finalmente se vieron superados. La batalla culminó cuando Abaddon y Horus Aximan de los hijos de Horus fueron enviados a cazar a sus antiguos hermanos del Mournival, Loken y Torgadon. Allí, Torgadon cayó bajo la espada de Aximan, pero Loken sobrevivió al derrumbe del edificio en el que combatía, siendo testigo del bombardeo final que borró todo rastro de vida en Isban III. La traición alcanzó su cúspide cuando Lucius, el futuro campeón de Slanes, traicionó a los leales con los que había luchado junto a su amigo Tarvis.
Mató a muchos de ellos con sus propias manos, sellando su destino como uno de los traidores. Luego llegaría la masacre de Isbar-Cinco, que fue la gran trampa orquestada por Horus para eliminar a los primarcas y mayas espaciales leales del emperador. Enviadas para enfrentar a las fuerzas traidoras, las legiones leales desembarcaron en Isbar-Cinco, pero durante la batalla, varias legiones supuestamente leales, como los guerreros de hierro, la guardia de la muerte y los portadores de la palabra, traicionaron al emperador y atacaron a sus antiguos hermanos. El combate, como ya sabemos, se convirtió en una carnicería sin cuartel, y los leales superados y rodeados fueron diezmados. Este acto consolidó la fuerza de Horus y selló la ruptura definitiva entre las legiones leales y traidoras en la herejía de Horus. Y aunque innumerables batallas hubo en la herejía de Horus, el primarca tenía muy claro a dónde tenía que ir. Era Terra, era el palacio imperial, allí donde estaba su padre, y aquel al que tenía que enfrentarse y vencer para obtener la galaxia. El espíritu vengativo, con otras flotas, llegó hasta Terra, y allí inició la batalla, con un brutal bombardeo orbital, liderado por la flota del Señor de la Guerra, preludio de la devastadora invasión. A pesar de la feroz defensa de los leales y de las formidables baterías de la luna que redujeron la flota traidora en una cuarta parte, la abrumadora cantidad de fuerzas del caos se desplegó sin piedad. Tras días de asedio, marines espaciales traidores descendieron sobre Terra, avanzando hacia los puertos espaciales clave cerca del Palacio Imperial, con los ejércitos del caos y las fuerzas del Mechanicum Oscuro respaldándolos. El ataque fue devastador. En cuestión de horas, los puertos espaciales de la Puerta del León y el Muro de la Eternidad cayeron ante el caos. Con estos puntos estratégicos asegurados, el infierno se desató. Horrores demoníacos emergieron de la disformidad mientras los titanes traidores y las legiones de herejes descendían como una tormenta oscura sobre Terra. La resistencia leal luchaba desesperadamente, conscientes de que el futuro de la humanidad pendía de sus acciones. Mientras las fuerzas de Horus abrían paso, el implacable primarca Angron, transformado en príncipe demonio de Corne, apareció ante el palacio, exigiendo la rendición de los defensores. Pero su antiguo hermano, el primarca Sanguinius, se mantuvo firme. Los dos se miraron con odio e intensidad, y finalmente Angron se retiró, ansioso de derramar más sangre. El asedio continuó con renovada ferocidad, y Sanguinius y sus ángeles sangrientos repelieron 3 asaltos sobre los muros del palacio, mientras Yagat Khan, liderando los cicatrices blancas, lanzó una incursión relámpago y recuperó la Puerta del León, frenando los refuerzos traidores. Inspirados por ese triunfo, los leales intentaron recuperar el Muro de la Eternidad, pero el poder del caos fue implacable. Dentro del palacio, los defensores retrocedieron hasta la imponente Puerta de la Eternidad, el último baluarte antes del santuario interior. Fue allí donde el demonio Kavanda, campeón de Corne, desafió a Sanguinius. Los dos se elevaron en combate sobre las cabezas de los guerreros, intercambiando golpes devastadores. Cansado por el largo asedio, Sanguinius cayó bajo el brutal impacto del demonio. Un grito de desesperanza recorrió las filas leales, pero el ángel no estaba vencido. Sanguinius se alzó nuevamente y en un último acto de ira divina rompió la espalda de Kavanda y arrojó el cadáver del demonio a los traidores, que retrocedieron horrorizados. El asedio final de Terra, tras el despiadado asalto del Palacio Imperial que duró 55 días, y la derrota del Imperio parecía inevitable, sintiendo en los huesos, Horus sabía que debía acabar el asedio antes de que las legiones leales llegaran en su ayuda. Consciente del destino que se acercaba, el Señor de la Guerra decidió enfrentarse al Emperador en persona, teletransportándose a Terra desde su nave insignia, el Espíritu Vengativo. Fue entonces cuando recibió una minosa noticia de Erebus. Las legiones de los Ángeles Oscuros, los lobos espaciales y los ultramarines se acercaban. El tiempo de Horus se agotaba. Desesperado, desactivó los escudos del vacío de su nave, un acto que algunos historiadores interpretan como un último remordimiento, mientras que otros lo ven como un desafío directo al emperador. Al percatarse de esta vulnerabilidad, el emperador, acompañado de sus más leales, incluyendo a Sanguinius y Rogaldor, lideró el asalto al espíritu vengativo. Pero al llegar a bordo, los poderes del caos dispersaron a los asaltantes, obligándolos a enfrentar sus propias batallas contra las élites demoníacas de Horus mientras luchaban por reunirse. Sanguinius fue el primero en encontrar a su hermano caído. En un último intento,
Horus le ofreció al primarca de los ángeles sangrientos unirse al caos. Pero al rechazar la tentación, Sanguinius fue atacado sin piedad. Su cuerpo, ya agotado y herido tras la lucha con Kabanda en Terra, en un brutal despliegue de fuerzas, Horus acabó con Sanguinius, dejando su cuerpo angelical a sus pies. Finalmente el emperador llegó y vio el cadáver de su hijo alado a los pies de Horus. El señor de la guerra, con palabras cargadas de desprecio, desafió al emperador, llamándolo cobarde por no abrazar el poder de los dioses del caos. Pero el emperador, sereno y eterno, le reveló a Horus la trampa en la que habían caído. No era un amo del caos, sino un esclavo de las sombras. Furioso, Horus lanzó rayos demoníacos, pero el emperador anuló sus ataques. La batalla final, tanto física como psíquica, había comenzado. A pesar de su poder inigualable, el emperador vacilaba, incapaz de desatar toda su furia sobre su hijo más querido. Horus aprovechó esta duda y lo hirió gravemente, desarmándolo y mutilándolo en una ráfaga de golpes. Cuando el emperador estaba a punto de caer, un solitario guerrero leal irrumpió en la sala, desafiando al corrupto primarca. Pero Horus, regodeándose, lo desolló vivo con un gesto. Pero este sacrificio llenó al emperador de una determinación inquebrantable. En ese momento el emperador comprendió que su amado hijo estaba irremediablemente perdido. Con un último esfuerzo canalizó toda su fuerza psíquica y lanzó una lanza de energía pura que destrozó a Horus. Antes de su fin, Horus mostró un destello de arrepentimiento. Pero el emperador, consciente de que los dioses del caos intentarían reclamar a su hijo una vez más, destruyó la esencia misma de Horus, borrándolo tanto del plano físico como del Immaterium. La muerte de Horus resonó en el universo. Los demonios del caos fueron arrojados de vuelta al abismo, y el pánico se apoderó de las legiones traidoras en Terra. Los ángeles sangrientos, envueltos en una furia negra, se lanzaron contra los herejes. La retirada del caos se convirtió en un desastre. El suelo frente al Sanctum Imperiale se cubrió de los cuerpos traidores. Y la caída de Horus selló el destino del imperio, pero a un costo que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. La tragedia de Horus no terminó con su muerte, el espíritu vengativo. Su cuerpo caído fue llevado al mundo demoníaco de Maleum, en el oscuro corazón del Ojo del Terror, donde sus hijos traidores, los hijos de Horus, lo reclamaron como un lugar sagrado tras su huida de Terra al final de la herejía. Allí el cadáver del señor de la guerra permaneció durante siglos, hasta que la ambición corrupta de Fabius Vilis y la legión de los hijos del emperador se apoderaron de él, intentando clonar el cuerpo de Horus para devolverle la vida y reunir de nuevo a las legiones traidoras bajo su mando. Pero Ezequiel Abaddon, el primer capitán de la legión y sucesor de Horus, no toleraría esa profanación, y en un acto de suprema determinación lideró un asalto brutal contra los hijos del emperador, arrebatándoles el cadáver de su primarca. Abaddon, creyendo que la veneración de Horus había convertido a las legiones traidoras en sombras encadenadas a un pasado sin futuro, destruyó completamente el cuerpo de su antiguo señor y reclamó para sí la garra de Horus, símbolo de un nuevo poder. Fue entonces cuando Abaddon proclamó su propósito: llevar el caos a toda la galaxia y cumplir lo que Horus nunca pudo terminar. En ese momento de revelación, Abaddon renunció a la imagen de su primarca caído y proclamó que Horus había fallado no por su fuerza, sino por su debilidad y vacilación en los momentos decisivos. Convencido de que el caos necesitaba un líder implacable, alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para destruir al imperio. Abaddon ordenó a sus guerreros pintar sus armaduras de negro, en luto por Horus, pero también como símbolo de una venganza inextinguible. Con este acto, los hijos de Horus fueron renombrados como la Legión Negra, y su juramento de venganza resonó como un eco oscuro a través del Ojo del Terror. Abaddon, ahora señor de la Guerra del Caos, abandonó Maleum, forjando una legión que trascendía los límites del espacio y el tiempo, una fuerza de poder implacable en movimiento constante por toda la extensión del Ojo del Terror. Su mirada se apartó de la sombra de Horus y se fijó en el imperio. Y así es como termina
la vida y obra de Horus Lupercal, primarca de los lobos lunares y de los hijos de Horus. Y con esto terminamos este vídeo sobre Horus. Ya hemos acabado todos los primarcas. Ahora sí que sí. El bueno de Horus, cómo la lió. Increíble Horus, cómo le carcomía todo por dentro. Y que al final Erebus aprovechó esa debilidad para meter ahí ese gusanito y que Horus se volviera completamente loco. Muy guay la historia de Horus. Un personaje pues, de los más importantes de Warhammer, que vamos a decir, no tema de la herejía, todo es gracias a él. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo muy fuerte.